Bienvenidos a un nuevo programa del Movimiento Alternativa de Argentina a través de GB Latam TV, a Latinoamérica y a todo el mundo. Hoy vamos a abordar un tema muy caro a los sentimientos de los argentinos, en tiempos donde hace falta tanta sensibilidad humana que se va perdiendo de la mano con la pérdida de empatía, la quiebra de tejidos sociales. Y vamos a entrevistar al doctor Juan Carlos Giordano, abogado, diputado nacional, mandato cumplido, y también forma parte del encuentro Memoria, Verdad y Justicia. En esta semana, se cumplieron 50 años del terrorismo militar más terrible que tuvo la Argentina. A veces hay una falta de memoria, muchas veces gente joven que no conoce porque no lo vivió. Y yo quiero adelantar algo, aunque suene reiterativo, nosotros no hacemos partidismos, pero lo conocí a Juan Carlos camino a Palestina en la flota global Sumut, lo cual habla de una sensibilidad humana y que es la que tenemos que rescatar, por eso lo convocamos. Bienvenido, Juan Carlos, a este programa de Alternativa. Gracias por tu tiempo y quisiéramos que nos entregues el sentimiento tuyo ante esta fecha recientemente vivida de los 50 años del último golpe de Estado en la Argentina. Bueno, el agradecido soy yo. Felicitaciones por tu programa y bueno, a toda la audiencia, no solo de Argentina, sino también de otros países, que es muy interesante poder socializar esta experiencia donde nuevamente cientos de miles de trabajadores de sectores populares de varias generaciones nos movilizamos este 24 de marzo, a 50 años, como bien vos decías, de un golpe genocida, criminal, asesino, un golpe cívico-militar. Ya pasaron 50 años y Argentina sigue siendo ejemplo en el mundo, en el sentido de que nos preguntan cuando uno está en el exterior, ¿cómo hicieron para meter presos a alrededor de 1.200 genocidas que ya están contabilizados? Por supuesto que después por la impunidad, el 80% de ellos están en prisión domiciliaria. Pero ¿cómo puede ser? Porque hago una buena noticia que es tan importante, es que Jorge Rafael Videla, el jefe del ejército de la primera junta militar que encabezó el golpe, terminó falleciendo en una cárcel común, o sea, por la lucha, por la movilización, por la resistencia de nuestro pueblo. Vos me hacías recorrer recién la flotilla global Sumut, cuando estuvimos en Túnez y se sumó Francesca Albanese, que es la relatora de la ONU, que trata el tema Palestina y que considera que hay genocidio, nos dijo qué ganas que tengo de ir en algún momento para un 24 de marzo, estar en Argentina para vivir esa situación. O sea, la situación de movilización, la situación después que de 5 décadas se llena Plaza de Mayo, se llenan todas las plazas del país, porque efectivamente es un repudio para lo que ocurrió, es un, es una, es un repudio, digamos, a la complicidad que ha habido de los distintos gobiernos para que haya impunidad y no lo lograron. Y bueno, en Argentina se sigue aplicando un modelo económico, un plan económico de sometimiento, de dependencia, esencialmente al Fondo Monetario Internacional y Estados Unidos. No nos tenemos que olvidar de que el golpe en Argentina fue un golpe orquestado militarmente por Estados Unidos, lo que fue el Plan Cóndor, no solo en Argentina, sino en otros países latinoamericanos, con decenas de miles de asesinados y desaparecidos. Y bueno, y hoy en Argentina tenemos a un gobierno ultraderechista, como es el gobierno de Milei, de todas las barbaridades que está haciendo en Argentina y en el mundo, comprometiendo al pueblo argentino, por ejemplo, diciendo que Milei es el gobierno más sionista del mundo, o sea que se pone del lado del genocidio del Estado sionista de Israel contra el pueblo palestino. Bueno, ha dicho
vamos a ganar la guerra, o sea, poniéndose del lado de la guerra, de los bombardeos criminales de Estados Unidos y de Israel contra Irán. Bueno, por eso decimos no en nuestro nombre, con las banderas de memoria, verdad y justicia. Memoria para recordar lo que fue el genocidio, verdad para que se sepa la verdad y de lo que es la batalla que hemos dado en todo este tiempo, pero para que se haga justicia. Y para que se haga justicia no solo hay que condenar a los asesinos materiales que fue la dictadura militar, sino también a los cómplices civiles. Eso es bueno también recordarlo. La dictadura militar, por eso se habla de un golpe cívico-militar, donde tuvieron comprometidos políticos de los partidos tradicionales, empresarios que tuvieron en Argentina campos de concentración en sus propias fábricas, como en Asindar, como en la Ford, donde las patronales le entregaban las listas a las fuerzas represivas para que asesinaran y secuestraran a los obreros, la mayoría, digamos, luchadoras, luchadores de distintas ideologías, ¿no es cierto? Y bueno, también la complicidad de la cúpula de la Iglesia Católica, la complicidad de la dirigencia sindical, y cuando hablo de la dirigencia sindical hablo de la burocracia sindical nefasta que están en nuestros gremios. Bueno, todo eso se conjuga en cada 24 de marzo, así que muy orgulloso. En el caso de nuestro partido de Izquierda Socialista, en el Frente de Izquierda Unidad, hemos batallado y se logró para que esta vez se haga un acto único, porque precisamente ante un gobierno fascista, ante un gobierno, digamos, ultraderechista, que no solo que niega los 30.000 desaparecidas y desaparecidos, sino que reivindica la dictadura militar y se pone del lado de Estados Unidos y se pone del lado de Netanyahu. Bueno, necesitamos la mayor unidad en las calles y eso lo hemos logrado. Nosotros que somos parte del Encuentro Memoria Verde y Justicia, que se moviliza de manera independiente cada 24 de marzo, junto a las madres, junto a las abuelas y a cientos de organizaciones. De manera que creemos que ese es el camino para poder derrotar todas las políticas siniestras de un gobierno ultraderechista como el de Milei. Vos sabés que te estaba escuchando, ¿no? Y hay algunos segmentos que dijiste, por supuesto que todos son importantes, pero me llevaba a una reflexión de consultarte como miembro prácticamente muy pocos meses atrás saliente de Diputación Nacional, la imagen de un Congreso y las similitudes en objetivos, dejando de lado el tema de la represión. Hoy por hoy los objetivos que se están consiguiendo son los que no consiguieron las botas ensangrentadas, pero están orquestados por los mismos titiriteros. Hoy el imperio yanqui, el capital financiero internacional y el sionismo están metiendo presión en varios países del mundo, como vos decías, y tenemos un Congreso que a partir de la sanción del DNU y del RIGI, un poco fue votando la anulación de su participación, a tal punto que, como vos bien decías, Milei prácticamente en forma unipersonal ha declarado enemigo a Irán, lo cual nos compromete a todos los argentinos, pero sin pasar por el Congreso ni ningún tipo de organismo. ¿Cómo lo ves vos desde tu punto de vista? Bueno, efectivamente, porque estamos ante un gobierno ultraderechista. Y si vos mirás la actuación de Donald Trump, es que ha roto todos los acuerdos que habían firmado después de la Segunda Guerra Mundial con la Unión Europea, inclusive con el estalinismo, con Stalin, que manchó las banderas del socialismo, por ejemplo, en la ex-URSS. Pero vale todo para un gobierno ultraderechista, vale todo. Y eso es lo que está haciendo, pero eso no le está trayendo tampoco digamos, un buen augurio, porque vos fíjate que en Estados Unidos, en el caso de Donald Trump, hay un repudio masivo a la guerra que está enarbolando contra Irán. Inclusive hay un jefe de un organismo antiterrorista que dijo que renunció, es decir, ultraderechista también, ¿no? Que renunció a su cargo diciendo que no había ninguna amenaza de Irán
para con Estados Unidos, con esta mentira de que Irán tiene la bomba nuclear. Es una mentira porque es Estados Unidos e Israel los que tienen el armamento nuclear. La población en Estados Unidos repudia la guerra y eso es muy importante. Eso es muy importante, inclusive están las elecciones de este año del gobierno de Trump, que las puede perder. Entonces, ante esa desesperación y decir que quiere controlar el mundo, le echa más leña al fuego. Eso no es un sinónimo de fortaleza, sino un sinónimo de debilidad. Los gobiernos ultraderechistas, por supuesto, quieren ir para adelante. En el caso de Argentina es el primero en estos 40 años. Pero efectivamente lo hacen con una complicidad. Así como la dictadura en el 76 lo pudo hacer porque había cómplice civil. En el caso de Argentina, Milei tiene su complicidad. Porque la oposición que se dice de los partidos tradicionales o partidos patronales le vienen jugando a favor para votarle algunas leyes. Pero, si vos te has fijado, las encuestas últimas que han salido es que la imagen positiva de Milei está cayendo, y aparte porque se está desmoronando todo un discurso de un gobierno que habla de una supuesta moral ultraderechista, pero como bien decías vos, es de alta peligrosidad para el pueblo argentino. Por eso decimos no en nuestro nombre con el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Y bueno, eso también le está trayendo problemas. Hoy su jefe de gabinete está en su discurso contra el Estado, contra el Estado, contra el Estado, son usurpadores del Estado Nacional para hacer beneficios propios con hechos de corrupción tremendo como Adorni o como en el caso Libra, que eso también es noticia internacional, donde el presidente Milei está comprometido en una estafa monumental, y se dice y se comprueba, ya está comprobado, solo que para la justicia todavía no, porque es una justicia funcional en los gobiernos de turno, es que Karina Milei, la hermana de Milei, es la gran recaudadora de todas las coimas. Por eso la preocupación de millones en nuestro país es porque los salarios no alcanzan, porque las jubilaciones no alcanzan, porque se han cerrado 22.000 empresas, porque hay 311.000 despidos y porque hay un futuro que no es favorable. Entonces, todo eso es muy importante porque una cosa es lo que quieren hacer esos gobiernos ultraderechistas y otra cosa es los problemas que tienen. Y efectivamente, Milei es de alta peligrosidad. Se decía que podía declarar o decretar algunos indultos para que los pocos genocidas que están presos puedan estar en prisiones domiciliarias. Bueno, eso el pueblo argentino lo va a repudiar, como ha repudiado tantas barbaridades en este tiempo. Hay que recordar que la dictadura cayó por la lucha y la movilización. La dictadura quería quedarse por 10, 20, 30 años más, como Pinochet, que estuvo 17 años y murió sin estar preso. Bueno, eso no lo pudo hacer la dictadura. Entonces, con eso, con esa muestra de lucha, de una revolución democrática tan importante, y del argentinazo que se dio, que fue la rebelión en el 2001, que también fue muy importante, bueno, ahí tenemos el basamento para un pueblo trabajador que no se deja doblegar, que no se va a dejar doblegar, y bueno, y ojalá este gran acción del 24 de marzo sirva para poder derrotar el plan motosierra de Milei, de los gobernadores, del Fondo Monetario Internacional, de Donald Trump, que es lo que tanto necesita el pueblo trabajador, y desde ahí nuestro partido y la izquierda y el sindicalismo combativo contribuir para eso, ¿no? Vos sabés que hablabas de democratizar y de la esperanza que nos generaba, ¿no? En la década del 80, después de haber vivido el horror de tantas cosas que acontecieron, a tanta gente inocente y a tanta gente que de última, si había cometido algún delito, tenía derecho a tener un juicio y no a ser sentenciado, torturado, desaparecido, caído de un vuelo de la muerte. Tantas cosas que los jóvenes de hoy que ponen un voto y a veces premian al fascismo no conocen, y que creo que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque dicen que los pueblos que no conocen su historia están condenados a volver a repetir los errores. Pero vamos a hacer una suerte de mea culpa, Juan Carlos. La década del 80, cuando vimos la luz de la democracia, acordate que ganó la propuesta de un preámbulo que sigue existiendo, pero que está tan olvidado como la entonación de la noble igualdad que figura en el himno, que parece que también está bajo una caja fuerte.
Y tenemos deudas en la democracia porque nos excusamos diciendo que es una democracia joven, que hay un montón de aspectos que nos complican, pero van pasando los años y como vos bien decías en un párrafo anterior, tenemos más de 100 leyes de la época militar que todavía siguen vigentes, ¿no? Una de ellas, la ley de entidades financieras, tan complicada y que nos sigue condicionando. A partir de eso, vamos a hacer un razonamiento matemático. Este muchachito, que no sé si llamarlo virrey, presidente, me parece que es algo que no le cabe, pese a que hay que respetar la voluntad popular, pero una voluntad popular que le dio el mandato con un 25,8% en el mes de octubre en la última elección, como para que tenga una mayoría legislativa. Lectura matemática. Hay un 74,2% que no estamos de acuerdo. ¿Qué está pasando, Juan Carlos, ante la falta de conducción, de credibilidad, de sindicatos quebrados, de una CGT que no se sabe para qué lado juega y tanta necesidad que tenemos de luchar por un proyecto colectivo que justamente entronice esa noble igualdad y que no excluya ni ideales, ni formas de vida, ni cosas que atenten contra la libertad? Libertad bien dicha, no mal utilizada como la está haciendo este gobierno, sino una libertad como que creo que nos merecemos los argentinos. Y bueno, vos decís bien, Milei no podría haber avanzado y haber llegado hasta donde llegó, no solo por el voto popular, sino porque después los votos se tienen que revalidar en la realidad. Y la realidad hasta ahora ha demostrado que Milei avanzó siendo minoría por la complicidad que le han brindado partidos políticos de la oposición y centralmente de los dirigentes sindicales, porque ahí es donde se da la pelea concreta contra un gobierno ultraderechista. Por ejemplo, la reforma laboral, nosotros tenemos la conclusión de que salió porque la CGT, que tuvo el tiempo necesario a fin de año, cuando se pasó la ley para este año, de planificar un plan de lucha nacional para poder frenarla, no lo hizo. A tal punto que el día que se terminó votando y aprobando la ley en el Senado, la CGT no convocó a ninguna marcha, solo había convocado el sindicalismo combativo, las luchas que estaban en curso, y la izquierda. De manera que esas son las grandes tareas que tenemos para poder lograr lo mínimo indispensable, porque hoy el capitalismo, tanto en Argentina como en el mundo, es sinónimo de hambre, de desigualdad social, de guerras, de bombardeos criminales, las potencias imperialistas. Bueno, también ocurrió eso con el secuestro de Maduro y su mujer en el caso de Venezuela, o sea, un imperialismo completamente en decadencia, que por supuesto es muy nocivo, y solamente el capitalismo puede ofrecer eso, destrucción ambiental y llevar a la humanidad al borde, o la especie humana y la especie en todo sentido, animal, vegetal y todo lo demás, en función de las ganancias capitalistas. Entonces, para lo mínimo indispensable, para poder tener un plato de comida, para poder tener un trabajo digno, para poder que no se destruyan los glaciares, para terminar con el sometimiento y terminar con los genocidios. Bueno, hace falta efectivamente otra sociedad. En eso estamos comprometidos para pelear por ello. Y bueno, y nosotros lo concebimos como parte de un gobierno distinto, un gobierno donde la clase trabajadora, la que genera la riqueza, pueda dirigir el país en base a las necesidades de millones y no de un grupo minoritario de ricos, de grandes capitalistas, de banqueros, de usureros internacionales. Así que bueno, vamos a seguir peleando por lo que peleaban nuestros compañeras y compañeros desaparecidos, por una Argentina y un mundo socialista, así lo seguimos ratificando, y bueno, por un proyecto de país completamente distinto. En estos últimos 40 años nos han gobernado todos, pero nunca el pueblo trabajador y nunca la izquierda. Hemos tenido todos los distintos gobiernos que se han presentado, ¿no es cierto? El radicalismo, el peronismo, centroizquierda, centroderecha, supuestamente nacionales y populares, y ahora la ultraderecha, que es lo más grave. La ultraderecha han generado un caldo de cultivo para que surjan estos personajes siniestros como Milei. Bueno, llegó la hora de pelear, ojalá sea más temprano
que tarde por una Argentina completamente distinta y ojalá eso lo podamos hacer en unidad, por supuesto, de los sectores de trabajadores, de la juventud, de las mujeres y disidencias, de las luchas ambientalistas, en un proyecto político que, bueno, en este caso nosotros lo estamos haciendo de nuestro partido, pero en unidad con el Frente de Izquierda Unidad, así que seguiremos peleando por eso, y bueno, y ojalá podamos lograrlo, ¿no? Es decir, porque la verdad que las necesidades son tan tremendas que hoy ya, viste, cuando vos decís, la plata no alcanza para llegar a fin de mes, no alcanza ni siquiera para llegar en el día a día. Gente que se endeuda, gente que está, bueno, el capitalismo es eso, esa es la manifestación más violenta, y si miramos Gaza, si miramos Irán, en el caso de Gaza, un genocidio, digamos, a cielo abierto, ¿no? Y todas las barbaridades, bueno, esa es la barbarie capitalista, y a la barbarie capitalista hay que ofrecerle y contraponerle otro sistema que para nosotros es una Argentina y un mundo socialista por el cual peleamos. Me parece perfecto. Te voy a llevar ya para ir cerrando la entrevista. Hablábamos el otro día cuando te molesté para esta entrevista, que prácticamente tenemos unos meses de diferencia, pero somos de la misma época. Y sabemos muy bien, como vos decías, que los colores políticos van cambiando, las esperanzas se van renovando, pero tocaste dos o tres veces el tema, la palabra ambiental, y hay cuestiones que se revierten, Juan Carlos, pero ante esta decadencia del imperio norteamericano que es evidente e inminente y que próximamente estará en vidriera, como muchos no la ven, la van a ver, se está ejerciendo una presión suprema sobre la doctrina Monroe y vienen por lo que queda, no solamente en Argentina, sino en todo el continente de Abya Yala. Desde el punto de vista como exdiputado y como abogado que sos, nosotros estamos sujetos a tratados internacionales como el Tratado de Escazú y otros tratados que exigen una determinada cantidad de pautas como para poder potenciar un extractivismo o manosear los glaciares o poner en riesgo el agua. Esas cosas son irreversibles, Juan Carlos. ¿Hay forma de frenarlo antes de que sea tarde? Porque está bárbaro el tiempo que se necesita para la reconstrucción, para un proyecto diferente, para salir de esta derecha, pero estos recursos fueron a subastar hace 10 días a Nueva York, en la Argentina Week y el Argentina Day, hasta hablaron de energía nuclear, con lo que hemos pasado y estamos pasando en Córdoba, en Embalse Río Tercero, el riesgo en Atucha 2, la muerte por 24.000 años y ante el caso de un accidente un radio de 500 kilómetros de muerte, lo cual en el caso de Zárate habla de unos 10 a 12 millones de muertos. Me parece que es hora de tirar el freno desde todo punto de vista, no solo políticamente, sino desde cada ámbito, en este caso el jurídico, y desde toda persona con conciencia que entienda que tenemos que defender la vida. ¿Qué opinás? Bueno, efectivamente, cuando uno habla de pelear por un gobierno distinto y por una sociedad distinta, claro, es en la pelea cotidiana, ¿no es cierto? Y en la de todos los días. Y bueno, y nosotros en eso estamos promoviendo, por ejemplo, los compañeros nuestros de nuestro partido son parte de una coordinadora que se llama Basta de Falsas Soluciones, que es la que está precisamente en el terreno ambiental, coordinando todas las acciones en todas las provincias en contra del extractivismo y demás. Bueno, a tal punto que es importante que el gobierno, ante la votación de la ley de glaciares, fijó una audiencia pública, llamó a que el que quisiera participar se anote, y creía de que podían anotarse, no sé, 100, 200, 300. Bueno, han superado o han llegado hasta los 100.000 personas, en el cual, por supuesto, yo me inscribí y me llegó para poder hablar en una audiencia del día 25 al día 26, que está previsto en las comisiones que maneja La Libertad Avanza, y me han dicho a mí, bueno, usted es diputado, gracias y demás, pero no va a poder hablar, mande un videíto para que nosotros lo difundamos. Bueno, esta semana va a haber una movilización frente al Congreso, precisamente de todos aquellas y aquellos que nos hemos anotado y que no podemos hablar.
y para denunciar toda esta barbaridad. De un gobierno entregado 100%, efectivamente, porque como bien decís vos, con los gobernadores que fueron a rematar al país Estados Unidos, precisamente para el saqueo, porque eso efectivamente es la megaminería, es destrucción ambiental, es pasivo ambiental y es ya ganancia capitalista enorme, ¿no? Es por ejemplo, en el caso del oro, donde la onza de oro está en valores enormes y donde al gobierno inclusive le pone retenciones cero. Pero bueno, hay una vanguardia ambientalista que defiende el ambiente, que se moviliza, que lucha, y ahí apostamos a la coordinación, a la mayor unidad para poder fortalecer esa pelea. Y bueno, y ojalá podamos tirar abajo esta ley de glaciares de todo punto de vista, del punto de vista, digamos, legal ni qué hablar, ¿no? Es directamente la entrega, el sometimiento de un país como la Argentina, que tampoco tiene un registro de humedales. Nosotros como diputados también hemos presentado un proyecto para la protección de los humedales. Y recuerdo que en el 2017, cuando yo fui diputado por primera vez, la única ley por la expulsión de la Barrick Gold, cuando se había dado el caso Veladero, ¿no es cierto?, donde había habido un derrame, ¿no?, de tóxico que había envenenado a distintos pueblos y a distintos ríos, Hachal y todo lo demás. Bueno, ahí recordábamos que ya se violaba la ley de glaciares, porque ya en el trayecto de las megamineras para poder hacer su emprendimiento ya habían estropeado, habían invadido 2 glaciares. Estamos hablando de glaciares, periglaciares, que son patrimonio de nuestro pueblo y no de las multinacionales o un gobierno ultraderechista. Así que en ese sentido también la mayor unidad para poder enfrentar en las calles y derrotar a estas políticas tan nefastas y tan destructoras. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Te cuento que el Movimiento Alternativa de Argentina también tiene más de una decena de participantes, a los cuales en mi caso me ha llegado que mande algo, pero estaba circulando que eso es anticonstitucional y que por lo tanto vamos a tratar de hacer una presentación como para pedir que se revea la situación y podamos exponer todos como corresponde y como está escrito que debe ser. Hemos hecho un pantallazo desde lo que fue la última dictadura militar hasta la presidencia de Milei, con problemáticas de antes y algunas similitudes de los grupos financieros del hoy. Muchísimas gracias. Fue Juan Carlos Giordano desde la ciudad de Buenos Aires y quien les habla, Horacio Muñoz de Toro desde Las Parejas, Santa Fe, para el Movimiento Alternativa de Argentina a través de GB Latam TV. Hasta el próximo programa y muchísimas gracias.